Trazamos los ejes y una recta. En este caso hice una recta creciente. Primero quiero que definamos cuál es el ángulo θ que forma la recta con el semieje positivo de las X. Este es el ángulo θ, al cual se lo llama también inclinación de la recta. Elijamos dos puntos de la recta. A este punto lo llamaremos P sub 0 y a este otro punto lo llamaremos P sub. Bueno, desde P sub 1 marcamos la perpendicular a X, la perpendicular a Y y obtenemos la componente X0, la componente Y sub 0. Desde P sub 1 marcamos la perpendicular a X y nos da la componente X1 o la abscisa del punto P1 y lo mismo con la ordenada. Entonces, sabemos que el punto P sub 0 tiene de componentes X0 y 0 y el punto P sub 1 tiene de componentes X1 y 1. Si trasladamos esta línea, ¿sí? Si lo trasladamos, encontramos acá que tenemos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo vemos que el cateto que estamos marcando ahora coincide con la diferencia entre la abscisa del punto 1 y la abscisa del punto 2. Son iguales. Y vemos que el otro cateto, este que estamos pintando en vertical, coincide con este cateto. Y es la diferencia entre las componentes Y de los puntos. Ahora, dijimos que esta recta es paralela al eje X, porque es perpendicular a Y, por lo tanto, este segmento que está incluido en una recta, al ser paralela a esta otra, permite decirme que el ángulo que estoy marcando, este ángulo θ', es correspondiente con θ. O sea que la medida de θ' es congruente con la medida de θ. Bien, dijimos que θ era la inclinación. O sea que decir θ o θ' en este caso va a ser lo mismo porque es el mismo valor numérico. Es la inclinación de la recta. Si nosotros decimos tangente de θ, esto se define como pendiente de la recta. Normalmente la simbolizamos con una M. Y la pendiente dentro de un triángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, posicionados en el ángulo θ', el opuesto es I1 menos I0 y el adyacente es el amarillo X1 menos X0. Lo que me indica la pendiente es, a medida que avanzo en X hacia la derecha, cuánto subo o bajo en Y. Por eso, si la pendiente es positiva, la función crece, porque a medida que avanzo hacia la derecha, subo. Si a medida que avanzo bajo, decrece. Entonces la pendiente o el signo de la pendiente nos ayuda a reconocer el crecimiento o decrecimiento de la función lineal. Bueno, ahora sobre el mismo gráfico borré un poquito y tracé una segunda recta que tiene un punto de intersección con la anterior, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo al concepto de inclinación. La inclinación es el ángulo que forma el semieje positivo de las X o de las abscisas con la recta. Desde ahí es que pudimos definir al ángulo θ. Ahora, respecto a la segunda recta, el ángulo que forma el semieje positivo de las X con la recta 2, justamente, es este ángulo que está marcado en azul. Entonces, vamos a ponerle nombre a estas rectas y a cambiar un poquito el color. A la primera recta, a la recta que le vamos a llamar R, le ponemos que la inclinación es θR, como para no confundirnos. Y en la segunda recta le vamos a poner S y decimos que el ángulo es θS. Bien, ¿cuál es el ángulo formado por estas dos rectas? El ángulo que forman estas rectas es este ángulo al que vamos a llamar alfa. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo entre la recta R y la recta S.
Lo primero que podemos reconocer es que si tenemos un vector director de la recta R y tenemos un vector director de la recta S, el ángulo formado por los dos vectores directores es este que está acá, ¿no? Si movemos al vectorcito rojo para acá arriba y al verde para acá, el ángulo determinado es este, y es opuesto por el vértice con nuestro alfa. Entonces, el ángulo determinado por los vectores directores es el mismo ángulo que determinan dos rectas. Pero ahora estamos haciendo toda esta demostración porque queremos llegar a algo un poquito más importante, o una demostración más valiosa. A ver, vamos a mirar este hermoso triángulo que nos quedó por acá. Tenemos un triángulo donde este ángulo lo desconocemos, pero conocemos su adyacente. Y sabemos que dentro del triángulo los ángulos interiores son. Por otro lado, dijimos que el que no conocemos más θ s es también 180 grados. Entonces, como el ángulo desconocido es el mismo, podemos decir que este ángulo desconocido equivale a 180 menos θ s. Si hacemos esta sustitución, ¿sí? Lo que hicimos fue despejar el ángulo x de la segunda ecuación y ahora lo vamos a sustituir en la primera. Obtenemos que θ r más alfa más 180 menos θ s es igual a 180. Y haciendo un pequeño despeje llegamos a la demostración del ángulo exterior de un triángulo. En todo triángulo, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores del triángulo no adyacentes con él. ¿Sí? Si no lo recordaban, lo recordamos acá. Bien, entonces, a partir de acá vamos a hacer un pequeño despeje y vamos a ver quién es alfa, porque en realidad nuestro objetivo de este ejercicio es averiguar cómo puedo calcular o qué pasa con el ángulo entre dos rectas. Una forma que dijimos que se puede usar es calcular el ángulo entre sus vectores directores, pero ahora estamos yendo a algo más que todavía no les conté qué es. A esta relación que encontramos la vamos a trabajar. Vamos a aplicar tangente miembro a miembro. Entonces tenemos que la tangente de alfa es igual a la tangente de la resta entre dos ángulos. La tangente de la resta es una identidad que estuvimos trabajando en la primera unidad y decimos que la tangente de la resta equivale a la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre 1 más el producto de las tangentes en cuestión. Si queremos averiguar cuál es el ángulo entre nuestras dos rectas, lo que nos queda hacer es despejar y tenemos arco tangente de toda esta expresión, nos va a dar el ángulo alfa. Bueno, algunas cosas para tener en cuenta y poder continuar. Primero, recordar que tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre el coseno. Por otro lado, recordar que la tangente de θ s la podemos escribir como la pendiente de S y la tangente de θ r se puede escribir como la pendiente de R. Entonces, voy a hacer este cambio en este paso. Cada vez que diga tangente de θ s voy a poner la pendiente S. Y cada vez que diga tangente de θ r voy a poner pendiente de R. Bueno, entonces, volviendo a la idea de que la tangente es seno sobre coseno, vamos a ver cuándo se anula el seno y cuándo se anula el coseno. Nosotros sabemos que el seno de 0 es 0 y que el seno de 180 también es 0. Esto significa que si las rectas son paralelas, entonces el
seno va a ser 0 y por lo tanto la tangente va a ser 0. Entonces, ¿cuándo esta expresión, que es la tangente, me da 0? Si el ángulo es 0 o si el ángulo es 180, el seno me da 0. Y si el seno me da 0, significa que el numerador de la tangente va a tener que ser igual a 0. Si desde ahí despejamos, llegamos a que las rectas forman 0 o 90 grados cuando sus pendientes son iguales. Esa es la condición de paralelismo demostrada y pensada desde la forma explícita, porque es en la forma explícita donde trabajamos con las pendientes. Ahora, cuando el coseno del ángulo es igual a 0, cuando el ángulo mide 90 grados. Si el coseno es 0, eso significa que la tangente de 90 no existe, porque me quedaría un denominador 0. Entonces, ¿cuándo esta expresión que está entre paréntesis, que es el resultado de la tangente, cuándo esta expresión no va a existir? Cuando el denominador sea 0. Y si desde ahí despejamos una de las dos tangentes, o bien pasamos el signo para que nos quede mejor, nos queda que una pendiente es la inversa y opuesta de la otra, que es la condición de perpendicularidad que siempre trabajamos desde el secundario y que tal vez nunca la habíamos demostrado.